nosotros el no perdonar. ¿Por qué les digo el no perdonar? Porque muchas veces en nuestra familia, como ya les decía, traemos problemas de antes de casarnos. Y muchas veces los problemas que traemos son situaciones que nosotros pasamos de niños o de jóvenes, problemas con la familia cercana, con la familia lejana o con los amigos, situaciones en nuestra vida que quizás no perdonamos, o quizás en nuestro hogar, cuando recién nos casamos comenzamos a tener situaciones en la casa y preferimos, algunas personas quieren hablar y arreglar la situación, pero otras personas prefieren no hablar y no arreglar situaciones, prefieren decir, bueno, ya, no pasó nada, nos perdonamos, no pasó nada, y siguen día a día avanzando en las situaciones de la familia y no se dan cuenta que cada vez que hay un problema y nosotros no solucionamos ese problema no muere, queda dormido, pero no está muerto. El problema muere cuando nosotros conversamos como pareja, conversamos con nuestros hijos, conversamos con cualquier miembro de la familia y solucionamos el problema. Cuando solucionamos un problema, nosotros podemos decir que ese problema ya no debe molestar más en la casa. Pero cuando nosotros decimos, olvídate, no vamos a hablar de eso, ya pasó, ya, eso fue ayer, ya pasó para uno de ellos, pero no para el otro. Entonces siempre nosotros tenemos que ver cómo los problemas y las situaciones de nuestra familia nos afectan y nos continúan afectando muchas veces a través de los días, los meses o los años. De eso trata un poco el seminario que vamos a hablar ahora. Pero ¿cómo nos afectan las situaciones vividas en la casa o en el pasado? Nos afectan físicamente, emocionalmente y también espiritualmente. Físicamente porque mucha gente se enferma de tanto estrés que tiene, de problemas que tuvo o que tiene. Emocionalmente, lógicamente y espiritualmente. ¿Saben que cuando una persona no está bien emocionalmente, difícilmente puede estar bien espiritualmente? Porque si una persona no tiene paz en el corazón, no va a poder estar bien espiritualmente, ni tampoco emocionalmente. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si hay una persona dentro de la familia que no tiene paz, por cualquier situación pasada o presente, esa persona no va a poder estar bien, ni con ella misma, ni con el resto de la familia. Entonces, si hay una persona dentro del hogar, y si soy yo, que no me siento bien, que no tengo paz en mi corazón, tengo que ver por qué no tengo paz, qué está suscitando que yo no tenga paz en mi corazón. Tengo que llegar al fondo, tengo que saber qué está pasando conmigo. Van a pasar días, semanas, meses, años, y la situación no va a mejorar si yo no entiendo qué está pasando conmigo. Tipos de culpa. Saben que muchas veces la gente habla solamente del perdón, pero hay personas que sienten culpa por cosas que se suscitaron en su pasado y la persona dice, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, yo no tuve ningún problema de niño, de niña, de joven, yo estoy bien. Y cuando llegan al matrimonio se dan cuenta que hay situaciones que a veces no las sabemos manejar o reaccionamos de cierta manera y uno dice, pero ¿por qué yo reacciono así? ¿Por qué ante esta situación yo reaccioné de esta manera o de esta otra manera? Yo creo que no debí haber reaccionado así, pero no sé por qué reaccioné así. Bueno, quizás un problema que tuvimos en el pasado. Y saben que muchas veces, si bien es cierto que muchas personas hablan de perdonar, muchos no nos perdonamos a nosotros mismos situaciones por las cuales nosotros pasamos. Pero vamos a ver algunos tipos de culpa. La culpa directa, cuando usted es el ofensor. Si usted en su pasado tuvo algún problema y usted ofendió a una persona y usted no se siente cómodo con esa situación, pues la mejor manera es tratar de solucionar el problema. ¿Saben que si las dos personas todavía están vivas, porque a veces no, pues la mejor forma es conversar con esa persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Pedirle perdón a Dios primeramente y a la otra persona. Pero muchas veces la otra persona quizás no está en el área o quizás ya no vive porque falleció. Si la persona falleció no podemos hacer nada, simplemente pedirle perdón a Dios y pedirle que no te pase con la persona. Aunque si esa persona está lejos, no importa, si la persona está lejos pues la buscamos, ¿verdad? La buscamos y hablamos con esa persona o llamamos por teléfono y podemos conversar con esa persona. Si es que nosotros somos los ofensores, porque mientras que tengamos eso en el corazón difícilmente vamos a poder salir adelante. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿saben que, bueno, ya dijimos que hay que pedir perdón a Dios y hay que pedir perdón a la persona que ofendimos y pedirnos a nosotros mismos perdón? Pero hay una forma indirecta. No sé si ustedes se pusieron a pensar en esto. Yo vengo dando el seminario del perdón hace muchos años atrás y en diferentes lugares he encontrado diferentes personas con las cuales he conversado, y saben que hay culpas que son indirectas, pero no por eso nos dejan de afectar. ¿Qué cosa es una culpa indirecta? Cuando somos testigos de un abuso físico o verbal y no hacemos nada. ¿Qué significa esto? Muchas veces las madres ven que el padre abusa físicamente al hijo o a la hija, o los hijos no pueden ver también esto entre los hermanos, y entonces indirectamente nos sentimos culpables. No somos culpables, pero indirectamente nos sentimos culpables y llevamos año tras año tras año ese dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque es indirecto. Yo no soy el culpable de las situaciones. Yo no soy culpable, por ejemplo, de que mi papá le pegara a mi mamá. No estoy diciendo que yo, pero es un ejemplo, ¿no? Gracias a Dios en mi familia no pasó eso, pero hay muchas familias que sufren de ese problema, y entonces el niño ve que el papá le pega a la mamá, y hay casos, créanme, que la mamá también le pega al papá, aunque ustedes no lo crean. Entonces el niño ve eso y indirectamente se siente mal, pero no puede hacer nada, pero sufre y eso lo lleva a la casa. Esa es una forma de involuntaria. ¿Por qué? Dice, cuando un joven o adulto se siente culpable de situaciones que sucedieron cuando era niño, que afectaron de alguna manera al padre, a la madre, al hermano o a otra persona indefensa. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, ha salido en la televisión, de hijos que, airados de ver que tanto el padre le pegaba a la madre, terminaron matando al padre? ¿Alguna vez lo han escuchado? Yo lo he visto más de una vez. ¿Por qué? Llega una situación en que el hijo de pequeñito ve el abuso en la casa y lo ve constantemente, ve cómo el padre le pega a la madre, ve cómo el padre le pega a la madre, y ese niño crece con esa impotencia hasta que llega un momento en que no soporta más y pasa lo que no debería pasar nunca. Hay hijos en la cárcel porque mataron a sus padres, dependiendo del país, ¿verdad? Hay países que lo ven como defensa propia, otros países que simplemente dicen que no, que el chico era suficientemente adulto y que no debió haber hecho eso. Pero son las situaciones de la culpa que la persona siente, no lo puede soportar. En otros casos no pasa nada, no hay ninguna muerte. Pero ¿qué pasa? Ese niño o esa niña llega a su nuevo matrimonio con todos esos problemas que tuvo en su casa. Y cuando llega el nuevo matrimonio y comienzan a haber peleas en la casa con el esposo, puede ser que el esposo no sea violento, pero cualquier acto del esposo, la esposa automáticamente salta. ¿Por qué? No es por el problema del esposo, es por lo que trae de atrás, de cuando era niña, o el esposo igual. Si la esposa es una persona que alza mucho la voz o que se altera rápidamente, el esposo muchas veces no puede manejar esa situación. O lo opuesto, que es peor, el niño aprende la violencia en la casa y cuando va a su hogar reproduce exactamente lo que vio. La misma violencia que vio en su casa, lo mismo que vio que pasaba con la madre, en mayor o menor escala lo hace. ¿Por qué? Porque es normal. Es normal. O sea, mi papá le pegaba a mi mamá, yo le pego a mi esposo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vieron. Entonces hay las dos caras de la moneda. Hay los niños que fueron abusados o los niños que vieron abuso en la casa, que cuando llegan a su nuevo hogar piensan que está mal y tratan de ir contra esa situación, o la otra cara de la moneda, que simplemente cuando llegan a la casa reproduce exactamente lo mismo y es un círculo vicioso. ¿Quién va a parar ese círculo vicioso? Solamente uno mismo lo puede parar. Solamente uno mismo puede decir, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué me porto como me porto? Y comenzar a analizar cómo fue el pasado de esa persona. Y de esa manera la persona va a poder darse cuenta de que quizás la manera que actúa es por los problemas que tuvo en el pasado. Y quizás se puedan solucionar muchos problemas dentro del hogar. Y no sé si acá hay jóvenes solteras o solteros. ¿No hay nadie? ¿Todos están casados?
¿Todos se casaron? Bueno, si ustedes ven un joven soltero o soltera o los niños que están acá, escuchen bien, cuando ustedes se van a casar, sean niños o niñas, cuando ustedes se van a casar, no miren solamente a la persona, miren a la familia. Porque la familia, donde ese hijo creció, influye mucho en la forma de ser de la persona. Uno dice, no, yo me caso solamente con él. No, uno no se casa solamente con él. Puede ser que viva solamente con él, gracias a Dios, porque el casado casa quiere, y la idea es que los casados vivan solos. ¿Por qué los casados deben vivir solos? ¿Saben por qué? Porque los casados se pelean, porque es normal. Pelea chiquita, grande, mediana, no lo sé. Pero y entonces cuando viven con la familia, el suegro o la suegra, el suegro o la suegra ven cuando la pareja se peleó. Y si se pelearon y la hija fue afectada porque el esposo la gritó, ay no, la mamá odia al esposo de la hija. Pero en los 2 días ellos están como si nada y ni siquiera se acuerdan que se habían peleado. Pero la mamá lo sigue, no voy a decir odiando, pero sigue, ay no, pero ¿cómo le dijo a mi hija? O viceversa. Si la esposa no atiende bien al esposo, la mamá dice, ¿cómo es posible que esta mujer que se casó con mi hijo no lo atiende bien, no prepara bien la comida, no hace esto? Y el esposo no le importa, porque así la quiere. Pero la mamá le afecta. Pero si cada uno vive en su casa, los suegros no ven nada y la pareja arregla sus cosas sola, tranquila. Se pelean, se amistan y no pasa nada. Cuando van donde el suegro o la suegra, todos contentos, todos felices y no pasó nada. ¿Por qué? Porque la pareja se amistó. Pero y entonces, los suegros o las suegras siguen con ese sentimiento, o la prima, o la hermana, o quien sea que vivamos nosotros. Por eso, hermanos, el casado casa quiere. Aunque vivan en un sitio chiquitito, las parejas deben vivir solas, porque solas arreglan sus problemas mejor. Así que ya saben, solteros, miren bien con quién se casan. Y si tienen rasgos de que tienen violencia, salgan corriendo. Una vez escuché una ilustración bien interesante. Imagínense, miren, ya me estoy yendo por otro lado y esto tiene para largo. Imagínense una pecera. ¿Cuántos tienen pecera en su casa? ¿No tienen pecera en su casa? ¿Nadie tiene pecera? Bueno, mi hija le compró pececitos a mis nietos, ¿no? Y les encantaba jugar con los pececitos. Yo una vez tuve pececitos en mi casa. Y les compramos 2 pececitos de colores a mis hijos, pero los mataron porque les dieron mucho de comer. Me tengo 4 hijos cuando eran chiquitos, venía uno y le echaba comida, después venía el otro y le echaba comida, y así los 4 le echaban comida a los pececitos, se pusieron tan gordos que no podían moverse, pobrecitos, se murieron de tanto comer los pececitos. Hay que tener cuidado con los pececitos, cuidarlos, ni mucha comida ni poca comida. Pero bueno, esa es otra historia. Pero cuando ustedes ven los pececitos, en una pecerita, ¿cuántos pececitos entran? ¿Cuántos pececitos entran? Para que estén cómodos. Unos cuantitos, ¿no? Bueno, así es cuando están buscando novio o novia. Miran como si estuvieran mirando en una pecerita 2 o 3, a ver a cuál escojo, el de aquí o el de allá. Y agarran un novio y después piensan que si el novio la deja no van a encontrar a nadie más, porque miran la pecerita chiquita. No, hermano, vayan a mirar el océano, hay muchos peces. Hay muchas iglesias afuera donde mirar. No se preocupen, no miren en chiquito la pecera con los 2 o 3 pececitos que hay. Hay muchas otras iglesias donde buscar novio o novia. Ahora, si buscan afuera, ya yo eso no les digo, solo vamos a hablar en la hora de... Eso no creo que sea la voluntad de Dios. ¿Qué dice? No hacen yugo desigual con los que están afuera, porque no creen lo mismo que nosotros. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante a la hora del culto. Vamos a pasar rapidito. A ver si quiere avanzar. Esto no voy a leerlo porque son mitos sobre el perdón. Lo que la gente cree, lo pasamos rapidito. ¿Qué es lo que la gente cree? Cada uno de nosotros tiene diferentes conjuntos de opiniones sobre el perdón. Esto no quiere decir que esto sea real. Eso es lo que la gente piensa. Muchos de ustedes van a pensar, hay acá cosas positivas y negativas. Vamos a ver. Te perdono pero no me olvido. ¿Algunos dicen eso? Sí, ¿verdad? Te perdono pero no me olvido. Alguna gente dice así. Cuando se perdona siempre se debe tratar de perdonar y olvidar. Hay personas que piensan eso sobre el perdón. Otro, es bueno enojarse cuando estamos antes de perdonar. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de perdonar, mucha gente dice, si no me molesto varios días,
me vuelve a hacer lo mismo. Mucha gente piensa que esa es la mejor manera de portarse antes de perdonar. Uno debe dejar de sentir resentimientos en la persona que está perdonando. Hay personas que piensan eso. Con el tiempo la herida desaparecerá. Hay gente que también piensa eso. Si uno ha perdonado, nunca sentirá odio contra la otra persona. También hay gente que piensa eso. Si perdono en cierto sentido, estoy diciendo que lo que pasó no tiene importancia. No puedo perdonar hasta que se arrepienta la persona que me hirió. Este es algo que alguna gente piensa y vamos a ver más adelante si es cierto. Debo perdonar incluso si la persona que me hirió no se arrepiente. También esa es una creencia. Todo esto son ideas, no quiere decir que es así, ¿ok? Lo que la gente piensa. Vamos al otro tipo de perdón. No tenemos problema en perdonar ofensas pequeñas. Nos es difícil perdonar ofensas que consideramos medianamente grandes, pero sentimos que es imposible perdonar ciertas ofensas llamadas imperdonables. ¿Por qué les digo esto? Muchas personas tuvieron problemas en el pasado, como les decía al comienzo, y sienten que tienen situaciones en su vida que no las pueden perdonar. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense, hay ciertas situaciones en la vida que hay personas que no son capaces de perdonar. Y también quisiera hablar un poquito sobre eso, perdonando lo imperdonable. ¿Qué cosa es imperdonable? No para todas las personas las cosas son imperdonables. Hay ciertas situaciones en nuestra vida, cosas que nos pasaron, que para algunas personas son imperdonables y para otras personas son fáciles de perdonar. Vamos a pensar en la vejación sexual de un hijo, si alguien abusa sexualmente de nuestros hijos. Hay ciertas personas, o la mayoría creo yo, piensan que eso es imperdonable. Pero saben que hay personas que yo pienso que quizás tienen ciertos problemas porque no es normal. Pero hay ciertas personas que no ven el problema cuando saben que abusaron sexualmente de un hijo o de una hija. No lo ven problema. Yo no puedo, yo como madre no lo puedo entender, pero hay personas que no lo ven un problema, porque para ellos en su niñez lo vieron mucho en la familia o lo vieron en alguna situación y piensan que eso es normal. Cierta vez se descubrió que un padrastro estaba tocando a la hija de la esposa. No la había abusado, como se dice, sexualmente, pero la había estado tocando de la manera apropiada. Y cuando la madre se enteró, simplemente lo que dijo es: bueno, me pasaron cosas peores. Entonces, ese es un problema de la persona, porque eso no es normal. Ninguna persona tiene derecho a tocar a otra, ¿no? Entonces, no quisiera ahondar mucho porque hay niños acá en ese momento, pero yo creo que ustedes me entienden. El abuso de un hijo son cosas que en la mayoría de los casos, y entendiblemente, se siente que es imperdonable. Pero saben que, hermanos, uno no acepta el pecado, pero tiene que perdonar las situaciones, porque si Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar, porque si no, no llegaremos al reino de los cielos. Vamos a hablar un poquito de eso. El adulterio. Hay parejas que el adulterio es imperdonable. La Biblia da una salida. En caso de adulterio, la persona que no es culpable tiene derecho a rehacer su vida. Dice, si puedes perdonar, perdona y rehaz tu matrimonio. Pero si no puedes perdonar, la persona que no es culpable tiene derecho a rehacer su vida. Hace unos años atrás, en uno de los congresos de la Conferencia General, antes solamente la Iglesia Adventista, como ustedes saben, aceptaba el divorcio por caso de infidelidad. Pero en uno de los congresos anteriores se tomó la determinación que la Iglesia Adventista sí acepta el divorcio en caso ahora de lo que es violencia física o psicológica. Pero, siempre hay un pero, no acepta el nuevo casamiento de ninguna de las dos personas. ¿Cuál es la diferencia? Si la separación y el divorcio es por infidelidad, bíblicamente hablando, y la Iglesia lo acepta, la persona no culpable tiene derecho a volverse a casar y a rehacer su vida. La persona culpable bíblicamente no tiene derecho.
Ahora, lo que la iglesia acepta ahora, el divorcio por lo que sería abuso físico o psicológico, ahora la iglesia adventista sí acepta el divorcio. ¿Por qué? Porque la persona abusada no debe seguir siendo una víctima, pero no quiere decir que ninguna de las dos personas tenga derecho a nuevo matrimonio. No sé cuántos de ustedes sabían esa parte, pero mucha gente dice, bueno, yo me divorcié por abuso físico y ahora yo me quedo libre. Bíblicamente no hay esa opción y la iglesia acepta la separación, pero no el nuevo matrimonio. ¿Cómo la iglesia reacciona en el futuro? No lo sé. Si hay cambios, no lo sé. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Cierto día, una mujer había sido golpeada tan bruscamente por el esposo que había ido al hospital, y la costumbre de él era un esposo no cristiano, cada vez que él tomaba la golpeaba a la esposa, pero en esta vez la había golpeado tan fuertemente que la había mandado al hospital. Y el hombre llorando habla al pastor y le dice, pastor, yo estoy arrepentido, hablé con mi esposa, yo le prometo que nunca más le vuelvo a pegar, que por favor que hable con ella, que me perdone, que mire que ella es cristiana, que usted es un pastor, que voy a hablar con ella. El pastor va al hospital a hablar con la mujer y le dice, su esposo está arrepentido, dice que ahora ella quiere cambiar, que va a ser cristiano, que por favor lo perdone. Y la mujer lo había perdonado tantas veces que ya no quería perdonarlo más. Pero como fueron y le hablaron, ella decidió perdonar al esposo. Volvieron a la casa, todos felices, como siempre, lo bien. Ustedes saben el ciclo del abusador, ¿no? Le pega, le pide perdón, le promete que nunca más, luna de miel, otra vez le pega, otra vez le pide perdón, otra vez luna de miel, y así es un círculo vicioso. Bueno, esta mujer volvió nuevamente con el esposo, días felices, hasta que cierto día el esposo nuevamente se puso violento. La situación, ella reaccionó porque le comenzó a reclamar, que probablemente la mujer no reclamaba, le comenzó a reclamar que le había prometido. La pelea se hizo demasiado fuerte, lamentablemente estando en la cocina, el hombre agarró un cuchillo y se lo clavó. Y la mujer murió. Bueno, de esos casos pasa mucho. Por eso que ahora la iglesia acepta la separación cuando hay violencia física o emocional, porque no ha habido demasiadas muertes y no se puede pedir a ninguno de los dos de la pareja. Hay mujeres violentas también, aunque ustedes no lo crean. Yo he conocido un caso de una persona que lo perseguía al hombre por la casa con el cuchillo, así que no solamente son los hombres. Entonces, bueno, pero vamos a seguir un poquito más adelante. El asesinato, sobre todo de un hijo. Hay muchas historias acá que les podría contar, pero como les digo, no tenemos tiempo. El aborto. Hay personas que con el aborto no tienen problema. Hay personas que dicen, bueno, no estoy en el momento, no debo tener el niño, simplemente voy a abortar y después será en otro momento. Pero hay personas que lo hicieron en ciertas situaciones y no se puede perdonar luego. Vamos a imaginar a una mujer llamada Rosa. Rosa en su juventud se embarazó 2 veces y las 2 veces sentía que no era el momento apropiado para tener niños, así que las 2 veces decidió abortar. Rosa conoció a Jesús después de muchos años, ya estaba casada, tenía otros hijos, sabía que Dios la amaba, pero no importa cuánto supiera que Dios la amaba, ella misma no se podía perdonar los abortos que ella se provocó. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma también. El abandono de un padre o de una madre. Hay personas que pueden vivir tranquilamente. Si el papá o la mamá los abandonó, la pareja, o sea, el papá o la mamá que quedó, cubrieron totalmente la falta de la persona que no estaba, pero hay personas que no pueden olvidar o perdonar. Más aún, hermanos, cuando una pareja se separan ellos, pero no separen a los hijos de los padres. Si el papá los abandonó, la madre no debe hablar mal del padre, por más malo que sea. No porque el hombre sea bueno ni porque se merezca que hablen bien de él, es porque el niño crece con inseguridad. Y entonces ya la mamá se ve afectada. ¿Por qué afectar a los niños también? ¿Me dejo entender? No, uno no debe ir, mira hijito, que tu malo, que nos dejó, que nos abandonó, que esto, y le dice un montón de cosas. El niño no tiene la culpa, uno tiene que saber cuidar la integridad de sus hijos, porque los niños entonces crecen con traumas. El abuso físico
padre o del coño, ya lo hablamos, cualquier tipo de traición por un ser querido. Muchas veces hablamos de que esto es imperdonable. Dios perdona y olvida, Dios no necesita aprender. ¿Pueden tener unos minutitos más? Me dijeron para tratar de terminar. ¿Saben que eso es bien interesante? Dios perdona y olvida, Dios no necesita aprender. ¿Por qué puse esta lámina de acá? ¿Por qué dice que Dios no necesita aprender? Así, rapidito. ¿Algunos de ustedes tienen un hijito como de 6 años? ¿5, 6 años, 7 años? Ok. ¿Niño o niña? ¿Niño? Niño, ok. Vamos a pensar, hermana, que usted le compra unos carritos bien lindos a su hijito. Y su hijito quiere jugar con el vecino. Entonces usted le da permiso que juegue con el vecino. Y su hijito va a jugar con el vecino. De repente su hijito viene llorando, llorando, llorando. Y le dice, ¿qué te pasó, hijito? Es que el vecino me pisó el carrito. Usted, ay, hijito, aprende a perdonar a tu vecinito. No te preocupes, hijito. Yo te voy a comprar otro carrito. Al otro mes usted va, le compra otro carrito con muchas cosas. Otra vez, su hijito quiere ir a jugar con el vecinito. Así que usted lo deja ir a jugar con el vecinito. Y entonces va a jugar con el vecinito. Y el vecinito después de media hora se molesta, pone el carro en el piso y ¡pam! Lo pisa y lo rompe el carrito. Y su hijito regresa llorando con el carrito roto. Usted le vuelve a comprar otro carrito. ¿Lo manda donde el vecinito? ¿Por qué? Me compraría este, pero no lo enviaría por segunda vez. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender. ¿Saben qué? Dios perdona y olvida y echa nuestros pecados al fondo de la mar. Nosotros también tenemos que perdonar, pero en ciertas situaciones tenemos que ser cuidadosos. Yo le voy a enseñar a mi hijito que tiene que perdonar al vecinito, pero no lo voy a mandar otra vez a que sea amigo del vecinito porque no quiero que le siga haciendo daño. Otra historia rapidita, para que tengan una idea así. Cierto padre había abusado de su propia hija, ¿no? Y pasaron los años y la hija se puso en negación. Eso no pasó, nunca pasó, nunca pasó, nunca pasó. Pasaron los años, cierta vez la hija va a visitar a la mamá y tenía ciertas cosas que hacer y le dice, mamá, te voy a dejar a mi hijita aquí en la casa porque voy a hacer unas compras. Así que deja a la hijita con la mamá y se va a hacer compras. Cuando llega por la noche, resulta que la niña está llorando. Y entonces le pregunta por qué estaba llorando. Resulta que la mamá había tenido que salir y había dejado a la niña con el abuelo, y el abuelo le había comenzado a tocar a la niña inapropiadamente y la niña comenzó a llorar. Entonces, la mamá perdonó al papá, pero la mamá siempre tenía que tener la alerta roja. A mis hijas no las puedo dejar con esta persona, porque esta persona tiene problemas. Entonces, a pesar de que nosotros perdonamos, nosotros tenemos que tener cuidado de con quién o dejamos a nuestros hijos, eso es un ejemplo, pero diferentes situaciones, el carrito, diferentes situaciones, ¿verdad? Si una persona me pidió dinero prestado y yo se lo presté y nunca me lo devolvió, y después en el futuro, bueno, lo perdono. Me dijo que me iba a devolver el dinero, no me lo perdono. ¿Le vuelvo a prestar dinero? No, se lo regalo, pero ya no se lo presto. Porque si se lo regalo, no lo tiene que devolver. Pero si se lo presto, voy a tener el mismo problema. Entonces, uno tiene que tener cuidado en las situaciones de la vida. Dice, Dios perdona y olvida, Dios no necesita aprender. Pero nosotros necesitamos aprender. Nosotros necesitamos perdonar. Pero nosotros necesitamos aprender que en ciertas situaciones de la vida no tenemos que hacer el mismo ciclo vicioso, ¿verdad? Tipos de perdón. Perdonamos y nos reconciliamos. Esto es lo que yo les decía. Perdonamos y nos reconciliamos. La genuina reconciliación solo puede llevarse a cabo cuando el ofensor y el ofendido han entrado en un proceso de perdón. Son dos personas, el ofensor y el ofendido. La reconciliación solamente puede llevarse a cabo cuando los dos están en la misma sintonía. Si solo el ofendido, el herido, está en el proceso, no puede haber reconciliación. Para que pueda haber genuina reconciliación se necesita la participación de ambas partes para la reconciliación. Tipos de perdón. Perdonamos pero no nos reconciliamos. Bueno, dice Juan, es una historia que tenía que terminar de contarla, pero como les digo, con muy poco tiempo, no la conté ahora.
La reconciliación es siempre una opción, no un requisito. Vamos a ver la diferencia entre perdón y reconciliación, ¿ok? La reconciliación es siempre una opción, no es un requisito. Quiere decir que si dos personas han tenido un problema, la persona ofendida tiene que aprender a perdonar. ¿Pero qué es la reconciliación? La reconciliación es: te perdono y me reconcilio. Como por ejemplo en el caso de un adulterio, sea de parte de él o de ella. Hubo adulterio, la persona ofendida perdonó al ofensor y se reconciliaron. Quiere decir que se amistaron y volvieron a vivir juntos. Entonces, ese es un tipo de reconciliación en diferentes aspectos de la vida, ¿no? La reconciliación no se nos exige como un acto de obediencia. Dios no nos exige que tenemos que reconciliarnos como un acto de obediencia. Quiere decir que la Biblia deja abierta esa opción. Si la pareja tuvo una infidelidad y la persona ofendida no quiere perdonar, tiene derecho a separarse y rehacer su vida. No necesita que haya una reconciliación. Lo ideal es que haya reconciliación, pero no está obligado. El perdón no se nos exige como un acto de obediencia. El perdón nos exige como un acto de obediencia. Vamos a tener la idea clara. La reconciliación es una cosa, ¿me dejo entender? El perdón es otra cosa. Nosotros tenemos que perdonar. Eso no tiene opción. Por muchas razones tenemos que perdonar. La primera, porque Dios nos perdonó a nosotros tenemos que perdonar. Si no perdonamos, no vamos a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de perdón. Reconciliación es el otro paso. Para que haya reconciliación, las dos personas tienen que estar de acuerdo. Vamos a pensar que una persona me hirió, me hizo daño, de cualquier forma, familiar, amigo, vecino, amigo de trabajo, me hizo un daño muy grande. Y entonces yo digo, yo no lo voy a perdonar. Pero después comienzo a pensar, más daño me hace a mí que a la otra persona. La otra persona está feliz, contento, viviendo normal, o viviendo ella normal y yo acá sufriendo. Entonces nosotros decidimos perdonar. Esa persona nunca vino a pedirme perdón. Nunca vino a decirme que estaba arrepentido ni arrepentida. Pero yo igual tengo que perdonar. ¿Puede haber reconciliación? No, ¿cómo va a haber reconciliación si la otra persona ni siquiera ha reconocido que está mal? Ni siquiera le importa lo que hizo. Entonces esa persona no le importó lo que hizo, piensa que está bien. Yo soy la persona ofendida, yo decido perdonar, pero no hay reconciliación, porque la otra persona no está dispuesta a reconciliarse conmigo. Pero eso no importa, eso es problema de la otra persona. Yo tengo que liberar mi mente, mi espíritu, y yo tengo que tener paz en mi corazón. El perdón es una actividad singular. El perdón lo hace uno solo, como persona. Es algo que hago dentro de mí. No necesito que nadie afuera haga nada. El perdón lo hago dentro de mí. Para perdonar no me hace falta que la otra persona participe del proceso. Si la otra persona participa del proceso, alabado sea el Señor. Pero si la otra persona no quiere participar del proceso, yo singularmente voy a perdonar. La reconciliación es un proceso bilateral de dos, que requiere la participación de ambas personas. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Ok. El perdón se requiere de nosotros los cristianos, pero la reconciliación es opcional y depende de la actitud del ofensor. ¿Verdad? Tres opciones frente al dolor. La negación. Cuando nosotros tenemos un dolor fuerte en nuestra vida, nosotros podemos estar en negación y decir simplemente, eso no pasó, no importa, es el pasado, está allá, y entramos en negación. Pero cuando entramos en negación, no aceptamos, o sea, no queremos pensar que eso sucedió en algún momento. Cierto día un hombre va a un psicólogo y le dice que tiene muchos problemas con la esposa, está teniendo terribles problemas con la esposa. Después de investigar mucho, el psicólogo comienza a preguntar sobre la familia. Resulta que el papá de este joven era un hombre muy abusivo, constantemente lo golpeaba, o lo trataba mal, le hablaba feo. Entonces él había traído todos esos problemas a la casa y tenía problemas con la esposa. Tuvieron mucho tiempo en terapia, la situación mejoró y dejaron de ir a la terapia. Pasaron 2 años y
Volvieron a la terapia porque otra vez comenzaron a tener problemas. Y el hombre le dice al doctor, no sé por qué otra vez estamos teniendo problemas. Y dentro de la conversación el doctor le pregunta, dígame señor, ¿cómo van las cosas con su papá? ¿Con mi papá? Bien, ¿por qué? No le dice que por los problemas que tenía con su papá, ¿cómo se resolvió? Yo con mi papá jamás he tenido un problema con mi papá. Es más, mi papá murió hace un año, era un hombre muy bueno, yo nunca tuve un problema con mi padre. Y el doctor le dice, un momentito, se va a revisar sus notas, porque se puede notar loco, porque ese hombre está todo por un montón de tiempo y como que no tiene problema con el papá. Va a revisar si es él. ¿Qué pasó? O sea, yo no estoy mal. Y entonces siguió conversando con él y le dice, no doctor, le dice, yo nunca he tenido un problema con mi padre. Yo he tenido una relación perfecta con mi padre desde que murió. Él entró en una negación. Prefirió olvidar, negar la situación. Lo mismo que pasó con esta mujer que les comenté, que luego le pasó con la hija, con el abuelo, ¿recuerdan? Es lo mismo, ella entró en negación. Ella prefirió olvidar. Esto me pasó con mi padre, lo niego, lo olvido, no existió, nunca pasó. Pero muchas veces la negación no es la solución. Vamos a ver por qué. La otra opción frente al dolor es la amargura. Cuando la persona está tan amargada, pero tan amargada, pero tan amargada, que no deja vivir a los que están alrededor. ¿Por qué está amargada? Por situaciones que le pasaron en su vida pasada, en su niñez, en su juventud. Están tan amargados que no pueden ellos mismos soportarse y claro, lógicamente los demás tampoco la pueden soportar. Y en la casa siempre hay pleitos y peleas, ¿pero por qué? Por lo que trajeron de cuando eran niños. Y si eso no se soluciona y no se dan cuenta de que el problema estaba en el pasado, en la casa siempre va a haber problemas. Cierta vez salió en una noticia que un hombre había prendido fuego a una tumba. ¿Cómo prendió fuego a una tumba? Resulta que este hombre cuando estaba casado tenía muchos problemas con la esposa, se peleaban, se peleaban, se peleaban, se peleaban. Y la mujer era, probablemente, no lo sé, la mujer quizás era abusiva. La cosa es que siempre tenían problemas y se divorciaron. Cierto día la mujer muere, pero el hombre la odiaba tanto que no podía soportar que estuviera muerta, que fue a quemar cosas encima de la tumba de la esposa. Era tanta su amargura que no podía soportar, así muerta tenía que seguir haciéndole daño. Entonces, la amargura no es una solución. No es una solución la negación, no es una solución la amargura. Pero vamos a ver el tercero. 3 opciones frente al dolor. La tercera opción sería el camino al perdón. La única manera de ser feliz y tener paz, la paz que Cristo nos quiere dar, es el camino al perdón. Mucha gente no está dispuesta a recorrer ese camino. Camino al perdón. Tiene 3 etapas. La primera es, comenzamos el proceso con la decisión de perdonar. ¿Saben qué es interesante? Mucha gente dice, no, yo ya perdoné. Pero si usted no ha hecho las 3 cosas que yo voy a decir, realmente no ha perdonado. Vamos a mirar si usted pasó por estos 3 pasos. Cuando uno dice, voy a perdonar, es solamente, ¿han visto cuando el hielo que sale en el agua? Cuando uno ve el pedacito de hielo arriba, ¿han visto las fotos? Cuando salen de los trozos de hielo inmensos que hay en el agua, uno ve la puntita, ¿no es cierto? Pero adentro son tremendos trozos de hielo que hay. Bueno, muchas veces cuando decimos voy a perdonar es solamente la puntita de arriba, pero abajo hay mucho, todo lo que está dentro. Lo que sale de la boca es, ya te perdoné, voy a perdonar, pero ¿qué está dentro del corazón? Entonces, el primer paso es, nosotros vamos a decidir perdonar. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es el proceso del perdón. Algo se destruyó en tu vida. O sea, algo se rompió en tu vida, algo se destruyó. Ya no tienes confianza en una o más personas. Tienes que pasar por un proceso de luto y eso tiene su tiempo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona en su familia falleció. Usted dice, ay, falleció, hoy día te entierro y mañana ya no me extraño. ¿Así es? ¿Cómo es? Uno cuando entierra a un ser querido, ese día llora y llora y llora y se desespera y pasan los días y pasan los días. A veces pasan pocos días y no deja de llorar. A veces pasan meses y la persona sigue llorando. A veces pasan años y la gente no se puede consolar. Cuando uno tiene un problema con alguna persona, cuando uno tiene
una ruptura de cualquier situación, cuando uno tiene un problema y siente que no puede perdonar, tiene que pasar por un proceso de luto. Después que la persona decidió perdonar, uno tiene que pasar por un proceso de luto. Ese proceso de luto, hay personas que les duran horas, hay personas que les duran días, hay personas que les duran años. ¿Por qué? Porque hay personas que por infidelidad se separaron. La persona rehizo su vida con otra persona, pero todavía cuando voltea su pasado le sigue doliendo y sigue sufriendo y sigue odiando a la otra persona. Y así con muchas cosas en la vida, con muchos problemas que uno puede haber tenido con los hermanos, con los padres, con los amigos, en el trabajo. Uno dice que perdona, pero uno sigue sufriendo por la situación. Alguna vez, las mujeres sabemos eso, no sé si los hombres, ¿alguna vez se les ha podrido papas en la casa? ¿Ustedes se les ha podrido papas en la casa? ¿Han comprado muchas papas y se han podrido? ¿Cómo huelen las papas podridas? Huelen horrible, no huelen horroroso. Cierta vez algo olía mal en la cocina y decía que huele, pero ¿por qué huele tan mal? No me he dado cuenta que se había quedado una bolsita con un par de papas, se había podrido, pero huele horrible. Bueno, imagínense que la persona que no perdona es como un niño que se pone una mochila al hombro con papas y se las pasea un día, 2 días, 3 días, 5 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Cuando ese niño tenga la mochila 3 meses con las papas podridas atrás, ¿cómo va a valer esa mochila? Bueno, nosotros somos igual. Cuando nosotros no queremos perdonar, es como que nos ponemos nuestra mochila, llenamos nuestro problema atrás y vamos por el mundo caminando así. Las papas podridas huelen mal. Nuestros problemas, cuanto más pasa el tiempo, peor se pone. No se mejora la situación. Entonces, el tercer paso dice, ¿cuánto tiempo estoy hablando? Entonces, el tercer paso dice, finalizamos el proceso de perdón el día y la hora del perdón. Debemos hacer una ceremonia privada para recordar ese día. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Decido perdonar. El día que decido perdonar, en realidad lo digo de boca para afuera, pero no quiere decir que realmente perdoné. Luego tengo que pasar mi proceso de luto. ¿Cuánto tiempo? Depende del problema. Depende de cuánto lo hirieron, depende de cuánto la hirieron. Pero usted tiene que pasar su proceso de luto. ¿Cuánto tiempo usted lo decide? Pero llega un momento en la vida donde uno dice, basta de luto por esta persona. Basta de luto por esta situación. Puede ser usted misma, usted mismo que tenga la culpa, que usted se sienta porque usted hizo algo y usted no lo puede soportar. Ya le pidió perdón a Dios, ya le pidió perdón a la otra persona, pero usted todavía no se puede perdonar. Pueden ser las dos situaciones, usted mismo o puede ser lo que alguien le hizo. Entonces llega un momento y usted dice, ok, hoy día terminó mi luto, ya me cansé. ¿Quiere decir que la ofensa ya no existe? No, pasó, nadie lo va a borrar. ¿Quiere decir que usted no se va a acordar? No, usted se va a acordar, usted es un ser humano. Y la persona que perdona una ofensa grande no quiere decir que no se la va a acordar. La diferencia es que ya no le va a hacer daño. Usted se saca la mochila y la tira. Ya no le va a hacer daño esa ofensa. Vamos a poner un ejemplo. Estamos acá en la iglesia. Pongan algo que a usted le llama la atención de aquí. No sé qué. Vamos a pensar ese cuadro con la cruz, cuadro rojo. Es un ejemplo solamente. Usted puede hacerlo en su casa, usted puede hacerlo en usted en su cuarto, en su carro, donde usted quiera. Vamos a poner el ejemplo de ese cuadro rojo con la cruz. Entonces una persona dice, ok, ya decidí que iba a perdonar hace mucho tiempo, muchos años esta situación. Yo creo que mi proceso de luto ya fue suficiente. Hoy día yo decido perdonar. Y entonces ese cuadro con esa cruz va a ser lo que a mí me marca que yo perdoné. Entonces usted le pide a Dios que a partir de hoy día usted quiere decidir que ese capítulo en su vida se cerró. Entonces de aquí a 2 semanas usted se acuerda del problema nuevamente, se acuerda del daño que le hicieron, porque uno se acuerda. Entonces usted dice, un momentito. Yo en la iglesia de resto, en la mañana, sentada en la banca rosada, miré el cuadro con la cruz roja
y ese día yo decidí que este problema ya no me iba a faltar más. Y lo saca de su mente. O sea, le hace un corte. ¿Qué dice? Que no podemos evitar que los pajaritos vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido. Es lo mismo con la situación del perdón. No podemos evitar recordarlo, lo vamos a recordar. Pero entonces, cuando viene el recuerdo, en ese momento la persona lo para. No. Yo tal fecha, estamos el día 27, yo 27 de octubre de 2012 dije que eso ya no me afecta más. Así que Señor, sácalo de mi mente. Y entonces vuelve otra vez al mes, y usted otra vez. No, porque yo octubre 27 dije que eso no me afecta más. Señor, sácalo de mi mente. Y entonces, con oración y con el hito que usted marcó, ese problema no le debe afectar, más. Puede ser que usted no esté en esa etapa, puede ser que usted recién esté considerando perdonar. Entonces, este es un buen momento para decir, hoy día yo decido comenzar mi proceso, el primer paso. El luto, ¿cuánto tiempo le lleva? Yo no sé. Y el tercer paso también. Con esto vamos a terminar. Dice, una vez que he perdonado a alguien la ofensa, he rendido incluso el derecho a usar esa ofensa en su contra. Si ya perdonamos, no me está sacando en cara otra vez lo que hacemos. ¿Okay? No solo le hemos rendido el derecho a vengarnos o a exigir un pago, sino también hemos rendido el derecho a tenérselo en cuenta. El perdón quiere decir que la ofensa se terminó. Quizás recuerde la ofensa, pero ya no la recordaré en contra de él, de ella o de ellos. Incluso si algún tiempo más tarde esa persona me vuelve a herir, la primera ofensa es asunto liquidado. He rendido el derecho de usarla en su contra para siempre. No tenemos por qué volver a sacar en cara esa situación. Ventajas del perdón, no vamos a ahondar en eso, pero es buena salud, porque mejoramos, ya no tenemos tanto estrés. Perdonamos al pecador, pero no aceptamos el pecado. Son cosas totalmente diferentes. El perdón no es una opción para el creyente. Sin perdón no hay salvación. El perdón es completo cuando experimentamos el perdón de Dios, primeramente. Perdonamos a aquellos que nos ofendieron y nos perdonamos a nosotros mismos. Y miren esta cita interesante, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar o estás presentando la adoración en canción en la iglesia, mucha gente presenta su ofrenda en dinero, mucha gente presenta su ofrenda en canción. Dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas, dice, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero, reconcílate con tu hermano, vuelve luego y presenta tu ofrenda. Dios, hermanos, no se agrada de nosotros. Cuando nosotros venimos a la iglesia, presentamos ofrenda, sea de canto, o sea de dinero, o sea de nuestra presencia, o sea trabajando para el Señor, cuando nosotros no hemos sido capaces de perdonar a los que nos ofendieron. Porque nosotros venimos y decimos perdona, Señor, pero nosotros no queremos perdonar. Nosotros recibimos el perdón de Dios, nosotros tenemos que dar perdón a las demás personas. No solamente porque Dios lo exige, sino también por nosotros mismos para poder tener paz en nuestro corazón. Espero que algunas de esas ideas puedan haberles servido. Y como les digo, este seminario dura hora y media y ahora lo recorté a la mitad, así que hay muchas cosas que quizás quedaron pendientes, pero espero que les sea útil las cosas que tratamos. Y lo mejor, hermanos, si tienen amigos, familiares que todavía no han podido perdonar por alguna situación grave que pasaron en su vida, cuéntenles que hay un camino al perdón, que tiene 3 opciones: decidir, pasar el tiempo de luto y marcar un hito de cuándo es el último día que vamos a sufrir por ese problema. Que Dios los bendiga.